Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre una decisión, unas directrices que tomó la Iglesia Anglicana orientadas a incluir en la Iglesia a personas transgénero, a personas que cambian de sexo, orientadas a hacer unas ceremonias creativas de manera que puedan integrarse este tipo de personas a la comunidad. ¿Qué impacto puede tener esto en quienes profesan esa fe en otras partes del mundo? En Colombia se calcula que hay unas 10.000 personas que profesan la fe anglicana o episcopal. Para hablar de eso nos acompaña Richard Acosta. Él es doctor en teología, tiene una maestría en teología también, es profesor de religión y es el párroco encargado de la parroquia Divino Salvador del barrio San Rafael, que pertenece a la diócesis episcopal de Colombia, de la 9ª provincia de la Iglesia Episcopal. Bienvenido, muchas gracias. Richard, o reverendo, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, siempre que la Iglesia Anglicana o Episcopal toma este tipo de decisiones, pues genera mucho revuelo y además la crítica a otras iglesias como la católica en decirles, mire, ¿por qué no tomar ejemplo? ¿Por qué no se acomodan a la realidad del mundo? ¿Cómo es que la Iglesia Anglicana llega a esta decisión? No, pero lo has dicho muy bien, con las buenas noches, porque la Iglesia Anglicana, sobre todo la parte que pertenece a Estados Unidos, la Iglesia Episcopal, siempre se ha caracterizado por eso, ir como al margen, como revisar las nuevas realidades, plantearse nuevos retos y sí, tratar de responder a lo que está viviendo el mundo de hoy. Sucedió con la ordenación de mujeres, eso fue muy fuerte. ¿Eso fue hace cuántos años ya? Sí, fue hace como 30 años. Cuando se toma esa decisión causa incluso un pequeño cisma al interior de la iglesia. Entonces eso como que ir al borde, ir al margen también tiene sus riesgos, porque es una iglesia que es muy abierta, mente abierta y también, claro, muy pensado, muy reflexionado. Yo sé que este tema de la comunidad LGBTI y sobre todo el tema transgénero, transexual puede causar impacto, sobre todo a veces en mentalidades demasiado conservadoras. Y la noticia puede sonar muy nueva, porque de pronto ayer, antier, la semana pasada lo han venido reflexionando desde Inglaterra, porque la Iglesia de Inglaterra toma las decisiones un poco más despacio que nuestra iglesia en Estados Unidos. Sí. Pero es la misma, o sea, en Inglaterra se llama anglicana y en Estados Unidos se llama episcopal. Exacto, que hace parte de la gran comunión anglicana. Entonces, yo le pongo que hace unos 30 años, sí, eso puede sonar mucho tiempo, pero hace unos 30 años la Iglesia Episcopal ya ha venido dando las directrices sobre cómo trabajar apostólicamente, pastoralmente con la comunidad LGBTI. Simplemente, o sea, para nosotros no es gran novedad ni genera impacto porque ya lo hemos venido trabajando. Son personas. ¿Cuáles son las consideraciones? Y pues mi interés es hacer la comparación o el parangón con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Primero porque la mayoría de los colombianos son católicos, pero segundo porque es que la base de ambas iglesias es el cristianismo. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones o las interpretaciones diferentes que hace la Iglesia Anglicana que no ha hecho la Iglesia Católica para llegar a la conclusión de que los homosexuales, los transgénero deben ser recibidos dentro de la Iglesia, pues de una manera que la Iglesia Católica no lo ha hecho? Hace unos días nada más el Papa Francisco, con todo y lo abierto que él ha sido, hizo como esa precisión de que no se debía aceptar en los seminarios a personas que no, homosexuales. Sí, yo creo que el tema es de interpretación de la Biblia e interpretación de la tradición. Sucede que en la Biblia a veces no entendemos que hay unos contextos muy diferentes a los actuales. Estamos hablando del año 1250 a.C., año 800 a.C., año 600 a.C., donde se castigaba muy fuerte un pecado llamado la sodomía, ¿bien? Que es la práctica de la homosexualidad, de las relaciones entre el mismo sexo. Entonces, como el Antiguo Testamento insiste tanto en satanizar, en poner como pecado la práctica homosexual, pues digamos que eso se ha arraigado mucho a lo largo de la tradición. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros simplemente leemos a la persona humana y nos centramos en Jesucristo, más bien nos centramos en Jesucristo. Valga decir que Jesús replantea mucho de la ley del Antiguo Testamento. Cuando Jesús viene,
él viene a la comunidad excluida de la época, o sea, los sacerdotes, levitas, fariseos de la época de Jesús rechazaban una cantidad de personas, al extranjero, al leproso, la mujer sufría muchísima discriminación, había toda una cantidad de personas que eran rechazadas. Jesús viene a ellos, a los discriminados. Lo menos que podemos hacer nosotros hoy día como cristianos, o sea, seguidores de Jesús, es ir a los que son discriminados y rechazados socialmente, incluso por los mismos seguidores de Jesús o los mismos apóstoles o los mismos, apóstoles de hoy día, ¿no? Sacerdotes, religiosos, que a veces rechazan a comunidades. Nosotros hace más de 30 años venimos diciendo, son hijos de Dios, son imagen y semejanza de Dios, con una forma de pensar diferente, una orientación sexual diferente, un desarrollo de personalidad diferente. No tenemos por qué excluirlos, ¿sí? Y nosotros no tenemos problema si hay una persona viviendo en unión libre, si son divorciados vueltos a casar, todos están bienvenidos. Nosotros tenemos un lema que es: la Iglesia Episcopal le da la bienvenida, te da la bienvenida. Pero Richard, simplemente por la consideración que hizo hace un momento, porque no se basan tanto en el Antiguo Testamento, sino en Cristo, y porque asumen que Cristo, por su manera de vivir, pues era como abierto a no juzgar a la gente y a acoger a todo el mundo, simplemente por eso, o hay algún versículo en el Nuevo Testamento o algo que del que ustedes hagan una interpretación totalmente diferente a la Iglesia Católica, como para decir, mire, es que aquí está la prueba de que no hay que excluirlos. ¿Eso existe? O sea, no hay un texto bíblico que diga bienvenidos los homosexuales, como tampoco hay un texto bíblico que diga, o sea, que clasifique, diga quiénes son bienvenidos o quiénes no son bienvenidos. Simplemente todos son bienvenidos. A ver, por ejemplo, pensemos en los publicanos. Para la época de Jesús eran los traidores y eran totalmente rechazados por las autoridades religiosas de la época. Jesús los acoge y uno de sus apóstoles es un publicano y cena con ellos, y Jesús es tachado constantemente por eso. De pronto hay un texto, ¿sí? No es que diga abiertamente que es homosexual, necesitaríamos un tiempo extenso para interpretarlo, pero hay un texto, no sé si lo tengas en mente, seguramente muchos de quienes nos ven sí, que hay un centurión, un capitán romano, que va donde Jesús y le dice, ven, no le dice que vaya, le dice, mi criado está enfermo. Y Jesús dice, vamos, y él dice, no soy digno de que entres en mi casa. Sí, una palabra tuya bastará para sanarlo, y Jesús lo cura. Hay toda una interpretación muy bonita para llegar a entender que este centurión y su criado realmente eran una pareja. Bien, o sea, como te digo, ahorita no hay el tiempo, pero un centurión que deja 100 soldados para irse a buscar a un curandero galileo, es porque esa persona a la que va a curar es muy importante. Y segundo, hay un problema con la traducción. La traducción no es criado, ni es hijo como hacen en algunas Biblias, es mi muchacho, ¿sí? Es país, mi muchacho. Entonces, mi muchacho. Y la práctica de la homosexualidad era muy normal en las comunidades grecorromanas, ¿sí? Y más en el mundo de la milicia, era normal. ¿Y Jesús lo cura? Y Jesús lo cura sin ninguna restricción. Ahora, ¿qué es lo que más llama atención? Que cuando Jesús está dispuesto a curarlo, él le dice, no soy digno de que entres en mi casa. O sea, un centurión del Imperio Romano que está dominando, que le diga a un Galileo, sin mayor importancia un hebreo, que no soy digno de que entre en mi casa, no tiene sentido, a no ser que lo que se va a encontrar en su casa es una práctica que contradice las prácticas judías. Entonces, no soy digno, o sea, Jesús cura, haciendo todo el trabajo exegético, hermenéutico, a una pareja, digámoslo así, homosexual, ¿sí? Mi muchacho. Entonces, si Jesús no discrimina a nadie, ¿qué es lo que está diciendo la resolución de la Iglesia Anglicana? Es que son bienvenidos. O sea, no vamos a rechazar a nadie. Richard, esa frase, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme, pues es la frase, todos lo decimos en la misa. Claro que sí. Me llama mucho la atención, no me esperaba encontrar esto que usted me acaba de decir, pero pues para los católicos eso tiene otra interpretación muy distinta y además se refuerza cada vez que alguien va a misa. Claro, porque solamente toman el pedacito. No soy digno de que entres en mi casa, de pronto lo están pensando como algo pues muy espiritual, voy a comulgar, no soy digno de que comulgar, ¿sí? Pero no, se refiere a algo un poco más amplio.
Sí, de todas formas, el tema es, Jesús tiene en cuenta a la persona humana, a la persona. A Jesús le llaman endemoniados y él nunca los rechazó. Endemoniados. Sí. Sí, porque él es la persona, es más importante que la norma. Esto es muy importante. Jesús cura en sábado. Hacer trabajo en sábado era pena capital en el mundo judío. Y él cura en sábado pudiendo curar cualquier día. ¿Por qué cura en sábado? Solo para demostrar que la persona es más importante que la norma. La persona es más importante que la ley. Misericordia quiere unos sacrificios. O sea, el amor está por encima de los rituales, de las normas, del montón de leyes. Bueno, vamos entonces a lo que el Papa Francisco ha dicho, y lo dijo muy al comienzo de su mandato. ¿Quién es él para juzgar a los homosexuales? ¿No? Pero al mismo tiempo que eso, pues la Iglesia no acepta la ordenación o ordenamiento de sacerdotes homosexuales, aunque hay miles, y lo hemos sabido además por los casos de pederastia, que en su mayoría son hombres, sacerdotes con niños. Pero, digamos, en la Iglesia no encuentra la manera de salvar eso para volverlo norma o para, no sé, para interpretarlo de otra forma. ¿Qué comunicación hay entre ambas iglesias sobre ese tipo de interpretaciones? No, nosotros tenemos comunicación. El Papa Francisco y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, su gracia Justin Welby, se han encontrado varias veces, también con el patriarca Bartolomeo. O sea, digamos que hay un diálogo amplio, fuerte, hay unos vínculos muy fuertes. Incluso el Papa Francisco autorizó a católicos que si están en un lugar donde no hay una parroquia romana, vayan a la anglicana y comulguen, que no hay ningún problema. O sea, hay una cercanía muy grande. Sin embargo, hay ciertos temas donde no... Exacto. No nos vamos a tocar. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser irreconciliables. Ha sido bien interesante que el Papa Francisco, desde que lo nombraron, ha salido con ideas de avanzada. El tema de la ordenación de mujeres sonó por ahí. Sí, pero después también dejó claro que no era para eso, ¿no? Exacto, porque hay pues todo un conjunto de personas que de pronto lo asesoran, la curia y todas estas cosas que pesan mucho. Y también hay una gran cantidad de fieles de todavía mentalidad muy conservadora, que de pronto son muy literalistas en la lectura de la Biblia. Y incluso el tema de los sacerdotes casados y todo esto. Entonces, sobre eso yo quisiera ir a la siguiente pregunta, y es, bueno, esto mucha gente católica o que analiza lo que está pasando en la Iglesia Católica con respecto a la pederastia y critica porque la Iglesia no es, digamos, más contundente en decir nosotros no solamente vamos a acompañar a las familias afectadas por un caso de pederastia en el que esté relacionado con un sacerdote espiritualmente, sino que vamos a ir a denunciar a las autoridades competentes para que investiguen a ese sacerdote de nuestra Iglesia. Eso, cuando se sale a la luz y se critica, dicen, es que vuelven al tema del celibato y vuelven al tema de la no aceptación de homosexuales. Entonces dicen, por ahí todo eso sumado es lo que hace que haya tanta pederastia en la Iglesia Católica. Si uno hace la comparación entre eso y lo que pasa en la Iglesia Episcopal o la Iglesia Anglicana, ¿ustedes tienen menos pederastia gracias a que son más abiertos en aceptar a los homosexuales incluso como sacerdotes o qué? Yo creo que no es solamente por eso, sino es porque, a ver, muchos que ven en la Iglesia Católica Romana un refugio, ya es personas que vienen enfermas, no es que, porque tenemos que diferenciar, o sea, el tema, el homosexual tiene una opción o una orientación sexual diferente. Sí, pero el tema de la pederastia ya es otra cosa. Sí, es un delito. Exacto, un delito, ya es una enfermedad, sí, de las parafilias y todas estas cosas, o sea, como que no tiene que ver uno con lo otro. Sin embargo, ya que tocamos el tema, de pronto alguien que viene con esa enfermedad, sí, con esa parafilia, pero bueno, perdona, abro un paréntesis, porque es que la Organización Mundial de la Salud hace muchos años dijo que la homosexualidad no era una enfermedad. Sí. Para la Iglesia Episcopal, ¿es una enfermedad? La pedofilia, perdón, la pederastia. No la homosexualidad, sino la pederastia. No, la pederastia. Es como para diferenciar que no tiene que ver nada el ser homosexual
con ser pederasta, son cosas muy, muy diferentes. La homosexualidad es una condición, es una orientación sexual, el otro sería una enfermedad, ¿sí?, de comportamiento psicológico. Pero ¿qué pasa? Que estos ya enfermos, ¿cierto? No es que se vuelvan enfermos cuando entran de sacerdotes a la Iglesia Católica Romana, sino que encuentran un lugar muy propicio, precisamente por lo que estás diciendo. Hay celibato, estamos solamente hombres, y de pronto muchos que son tanto pederastas como homosexuales van a encontrar un lugar, un nicho donde desarrollarse libremente, como bajo la mesa. Y lo que dices es verdad. Nosotros somos una comunidad muy abierta, o sea, sacerdotes casados, tanto los que están casados se pueden ordenar o los que están ordenados se pueden casar. ¿Y aceptan sí, sacerdotes homosexuales? Claro que sí, sí, los tenemos. O sea, ¿ustedes creen que por eso entonces no hay como el ambiente propicio para que el homosexual, que además es pederasta, ese caldo de cultivo ejerza no su se da delito? precisamente porque nuestra comunidad puede ver perfectamente al párroco y su esposa y sus hijos y van a la comunidad y comulgan? Hemos visto al padre Alberto Coutier, que está con nosotros en la iglesia episcopal. Pero sí tienen casos de sacerdotes anglicanos pederastas. Uno que otro, muy rara vez, uno que otro nos hace quedar mal, por allá aparecerá alguna noticia, y a veces de unos falsos anglicanos, o bueno, unas iglesias que se autodenominan anglicanas, que no pertenecen a la comunión, sale con el tema de la... Esto es, Richard, como decirles, ayudémoslos a salir del closet, y ayudémoslos a salir del closet dentro de nuestro rito, dentro de nuestras misas. ¿Se llaman misas también? Sí, la celebración eucarística. Las celebraciones eucarísticas. Nuestros sacramentos, sí, tal Uno cual. se pregunta, y entonces, ¿cómo puede ser eso? O sea, que entre fulanito, que se va a salir del closet, ¿o cómo es eso? No, yo creo que sí, hay que dejar claro que tampoco se trata de irnos a los extremos, ¿no? Entonces ahora nuestra iglesia se va a convertir en una iglesia exclusivamente LGBTI o en una iglesia exclusivamente transgénero o transexual. No, se trata simplemente de inclusión, ¿sí? Sin que tampoco vamos a excluir a los que estaban. ¿Y cómo se puede incluir? Por ejemplo, en el lenguaje, ¿sí? Entonces hay que cuidar el lenguaje. A veces, por ejemplo, el tema de los colores. Tenemos muchos clérigos que sus estolas usan la bandera LGBTI, sí, porque nosotros tenemos los mismos colores litúrgicos de la Iglesia Católica, los tenemos, el rojo, el verde, el morado, el blanco, pero también hay sacerdotes que usan una estola con la bandera LGBTI, que es un gesto muy bonito. Sí, la decoración en el tema de los telas litúrgicas, en el altar, en el ambón, es como disponer también el espacio para que sea inclusivo. No hacer tampoco un escándalo y esto, sino que las personas se sientan acogidas, que no se sientan rechazadas, ¿sí? Porque hay muchos sectores de la comunidad, no solamente transgénero, transexual o lesbiana, gay, sino otro tipo de personas que se pueden sentir rechazadas. Generalmente a veces las madres solteras o quienes viven en unión libre, hay diferentes personas que se sienten rechazadas en otras iglesias, entonces se acercan a nosotros. ¿Qué hacemos? Simplemente no discriminarlos, cuidarnos en el lenguaje, ¿cierto? Y bueno, ¿cómo sería esto en Colombia? Porque yo no me imagino, acá, no sé si ha pasado, usted me corrige, un sacerdote de la iglesia episcopal con una estola de LGTBI. Eso no ha pasado aquí, ¿o sí? No, o sea, sí tenemos algunos clérigos bastante activistas en la comunidad LGBTI, sí los tenemos, pero sucede algo particular. Las decisiones que se toman, ya sea en Inglaterra, sí, la iglesia anglicana, o ya sea en Estados Unidos, la iglesia episcopal, respetan mucho los contextos. Entonces, se lanzan las directrices, vayan haciendo el trabajo pedagógico, pero se tienen en cuenta los diversos contextos. Por ejemplo, las iglesias de África son muy conservadoras, ¿sí? A veces la iglesia de Canadá también es un poco reacia. Colombia es un país muy conservador, entonces también se nos dice a nosotros, respeten la cultura,
respeten incluso la ley. ¿Qué dice la ley? Entonces, que la ley dice matrimonio igualitario. Bueno, eso ya abre un camino para también nosotros formalizar. ¿Ustedes han casado Sí, personas del mismo aquí sexo? en Colombia todavía no. ¿No? ¿Por qué? Porque lo estamos reflexionando. Es un trabajo que estamos haciendo. Porque ya lleva, ¿qué? 4 años. En casa o 5. de nuestro esposo, pero todavía no. O sea, porque es un trabajo que tenemos que organizarlo litúrgicamente. O sea, ¿cómo va a decir la liturgia? Ya no puede decir este hombre, esta mujer, ¿sí? O marido y mujer. Entonces toca cuidar el vocabulario. A eso es lo que se refería con la directriz. Entonces hay que mirar la liturgia, cómo se adapta, tiene que haber una comisión que ordene la liturgia. Y ya hay unos documentos que están en borrador, unos documentos que se están revisando. O sea, en 2019 ya tendremos las primeras bodas de de personas del mismo sexo en la iglesia. Pero puede que sí, o sea, ya depende de el obispo con todo el conjunto del comité permanente. Bueno, es un órgano de directriz, también la comunidad pesa mucho. Es una característica de nuestra iglesia, es que no es lo que diga el obispo, no es lo que digan los curas, sino que también los laicos tienen voz y voto. Y a veces, es bien curioso, a veces, por ejemplo, la ordenación de mujeres en Inglaterra, ¿por qué se obstaculizó? ¿Por qué se demoró? Porque eran los laicos los que no querían mujeres sacerdotes. ¿Aquí es una en cosa Colombia curiosa. hay mujeres Sí, claro que sí, ordenadas clérigos, en la iglesia claro que sí. episcopal? Claro que sí, y tenemos colombianas presbíteros que están ejerciendo su labor en otros países. Sí, para claro eso no hay que sí. resistencia. No, eso ya no hay ningún lío. Ven a nuestras mujeres presidiendo, liderando y no hay ningún problema. Pero todavía estamos haciendo la pedagogía con el tema LGBTI, sobre todo con el matrimonio igualitario y ahorita con el tema transgénero, transexual. Pues hay que ir haciendo la pedagogía, que no se sientan muy atropellados, claro. ¿no? Reverendo Richard, como ya me quedan pocos minutos, me voy a salir completamente del tema, pero para abordar otro de los temas que dentro de las religiones en general, porque no es solo la Iglesia Católica, sino otras, pues es también un no absoluto, que es el del aborto. En el caso de la Iglesia Episcopal, ¿qué dice la norma? No, nosotros tampoco, o sea, nosotros el tema del aborto... ¿Bajo digamos ninguna que circunstancia? o sea, nosotros respetamos el tema legal, ¿no? Que salvaguardar la vida de la madre, una enfermedad supremamente grave, es cierto, casos de violación, o sea, nosotros respetamos la norma, la ley, sí, pero estamos a favor de la vida y consideramos que la criatura en el vientre es hijo de Dios, es un ser humano, porque está todo el tema de, bueno, a partir de cuántas semanas ya no es algo, ya no es cosa, sino que es persona. Entonces, también está esa discusión. Bueno, me queda un minuto. ¿Qué viene? Ya que la iglesia episcopal a la que usted pertenece es más de avanzada, ¿qué sigue? Ya hubo ordenación de mujeres, ya entonces ahorita aceptar a los transgénero, obispos homosexuales, obispos homosexuales. ¿Qué sigue? Homosexuales. Ahorita, pues claro que salimos un poco del tema, pero hay un compromiso muy fuerte con el tema del medio ambiente. Sí, o sea, a ver, el cristianismo no puede estar ajeno sino que tiene que poder responder a la crisis del medio ambiente. Es una crisis que además no es solamente ecológica, sino socioecológica. Entonces, también nos compete en cuanto que afecta la calidad o la vida digna de las personas. Entonces, digamos que ahorita nuestro reto y donde más nos estamos metiendo, no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos y con la comunión en Inglaterra, es cómo como iglesia vamos a aportar a minorar el impacto del humano sobre el medio ambiente, ¿sí? Salvaguardar la vida, pero la vida de todo el planeta. Bueno, creo que la última encíclica del Papa es sobre eso, ¿no? Exacto. En eso hay mucha coincidencia. Pero es que eso es algo que viene hace como, 2, 3 años la encíclica del Papa, la Iglesia Anglicana viene ya más de 10 años, pero litúrgicamente lo ha involucrado mucho, pastoralmente y con acciones. No, venimos hace rato con eso. ¿10.000 fieles tiene la Iglesia Episcopal en Colombia? En Colombia más o menos es el número, de unos 10.000. Bueno, es Richard Acosta, doctor en teología, párroco de la Iglesia Episcopal de la Parroquia Divino Salvador del barrio San Rafael, párroco encargado. Muchas gracias por ayudarnos a entender esta noticia y bueno, por hacernos pedagogía en religión, Claudia, que no sabemos mucho. Gracias, Claudia, a ti, muy amable. Bueno, ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Nos dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso.
Mejor hablemos.